¿Cuánto sería el precio que vas a gastar en los regalos de Navidad este año? Estamos entrando ya en la época de finalizar este 2020, que ha sido un año para la memoria, pero muchos estamos pensando ahí con quién pasar la fiesta, qué poder hacer. Incluso algunos han comentado el tema de salir de vacaciones y poder relajarse un poco de todo lo que ha sucedido. Pero hay muchos que no van a poder celebrar Navidad. Hay muchos que ya no están para poder seguir adelante con las cosas que usualmente vivimos. Y quiero un poco hacer mención a eso que estamos tan acostumbrados. Lo decimos muchas veces, estamos acostumbrados a despertar, estamos acostumbrados a trabajar, a proyectarnos en las vacaciones, estamos acostumbrados a tantas cosas que quiero que podamos en esta nueva serie que estamos empezando, darnos cuenta de lo que significa la primera venida de Cristo. El Verbo se hizo carne, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Para qué? ¿Qué significa eso con mi día a día, con levantarme el lunes en la mañana y tener que ir a trabajar, con tener que pagar las cuentas de fin de mes, con ver si el 10% va a ser aprobado realmente con todas las situaciones que necesito? ¿Qué tiene que ver que el Verbo se haya hecho carne conmigo? Y quiero que podamos empezar a entender que cuando Dios promete, Él promete para que nosotros podamos entonces disfrutar su promesa. Y ese es nuestro problema, que muchas veces anteponemos nuestros deseos, anteponemos nuestras perspectivas antes que lo que Dios quiere para nosotros. Y ahí tenemos la lucha grande, en que vivir una vida crucificada con Cristo realmente nos cuesta y preferimos estar a la sombra de la cruz. Es lo que menciona también Tozer en muchos de sus libros. Pero en vez de ser crucificado con Cristo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, preferimos quedarnos a la cruz. Y por eso es tan importante que veamos en esta nueva serie la importancia de la primera venida. Porque la primera venida marca el punto clave de lo que va a ser la segunda venida que tanto esperamos. ¿Anhelas tú que Cristo venga otra vez? Bueno, te invito para que ahora, tanto ahí en Juan, parte de Lucas y Mateo, vayamos viendo el comienzo de lo que fue la primera venida. Así que preparémonos para este momento y que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Ese es nuestro deseo, que la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Te invito a que oremos y vamos entonces a este nuevo estudio. Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones como tú sabes hacerlo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, y nos vamos a encontrar con esa parte maravillosa en donde se muestra de que el verbo, que es la palabra, la traducción, habla directamente de la persona del Señor Jesús. Mira lo que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan trata de explicarnos de alguna manera esto de el verbo en el principio. A nosotros nos cuesta mucho entender la eternidad de Dios, que Dios sea eterno, que es eterno. Es un concepto que no es natural, es sobrenatural. No lo encontramos en la naturaleza. Dios se revela y eso es importante y eso es lo que queremos empezar a entender con la primera venida de Cristo. Dice después: a lo suyo vino y los suyos
no le recibieron. Vino a lo que le pertenecía. Fíjate cómo está escrito en el versículo 11. A lo suyo vino. Vino a lo suyo, a lo propio. Y después dice, y los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los judíos, sus hermanos. Acuérdate que Cristo es judío. Y siendo judío, Cristo viene primero a salvar a su pueblo. Ahí están las promesas en el Antiguo Testamento una y otra vez. Y luego dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por el deseo o por lo que sucede normalmente cuando un hombre y una mujer se unen y finalmente la mujer concibe. No es por eso. Los que nacen nuevamente en el Espíritu y en verdad es porque Dios así lo ha provisto. Versículo 14. Y aquel verbo que estamos hablando en el principio, aquel verbo que vino a los suyos y los suyos no, perdón, a los suyos y los suyos no le recibieron, mira lo que dice el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces quiero que podamos entender que acá cuando Cristo viene a revelar a Dios, pasa algo muy muy interesante. Dice el versículo 14, aquel verbo fue hecho carne. Dios se humanó a sí mismo. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace como uno de nosotros. Y ahí quiero que me acompañes a Mateo capítulo 1, versículo 23, porque en Cristo encontramos todo lo necesario para entender que Él es Dios. Cristo no es un Dios, no es menor en condición, Él es Dios. Y mira lo que dice el versículo 23 de Mateo capítulo 1. Y aquí está nombrando la profecía y la está haciendo patente en el momento previo a la concepción. O al nacimiento, mejor dicho. Dice, he aquí una virgen concebirá, está mencionando ahí a Isaías, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fíjate que la palabra ahí muestra de que Cristo es llamado Dios con nosotros. Dios con nosotros. La verdad que es tremendo darnos cuenta de esa realidad de que Cristo es Dios con nosotros. Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese coro de Navidad que muchas veces también cantamos. Y mira, quizás tú me vas a decir, bueno, pero es que puede ser un nombre dado, como los profetas del Antiguo Testamento también tenían nombres que mencionaban a Dios, pero no es necesariamente que Él es Dios con nosotros. Bueno, vamos a Romanos capítulo 9, versículo 5. Y mira lo que dice, hablando de Cristo, de quiénes son los patriarcas y de las cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Cristo es Dios. No separemos esa realidad. Y por eso es tan importante darnos cuenta de eso en Navidad. Porque cuando celebramos Navidad, celebramos que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, Dios, se humanó a sí mismo. Nos cuesta mucho entender esa realidad, pero es un principio que la palabra nos muestra. Luego en Filipenses vuelve a decir que Cristo se despojó a sí mismo y siendo en forma de Dios. Y esa palabra, forma de Dios, tiene una referencia directa a Dios mismo. No es que es una imitación, sino que es Dios. La forma de Dios. No sé si has pensado alguna vez eso. ¿Cuál es la forma de Dios? ¿Cómo será Dios? Y quiero que vayamos a una última idea. Ahí en Apocalipsis aparece
el término de el alfa y la omega, el principio y el fin, y habla de Dios todopoderoso. Pero habla del concepto todopoderoso. Y el concepto todopoderoso es traducido en el griego de una manera bien, bien especial, y quería acá leerlo para que podamos entender un poco lo que está hablando. Es el Pantocrátor. Y Pantocrátor es un término traducido de todopoderoso y que es exclusivamente de Dios. El todopoderoso, el omnipotente, el que tiene todo el poder. Y Cristo es llamado el Pantocrátor, todopoderoso. Entonces, piensa estas cosas. Él se humana y se encarna para estar como uno de nosotros. Pero acá viene algo maravilloso. Y acompáñame a Salmo 24. Y tenemos que ir ahí al Salmo 24. Lo que estoy diciendo acá es para hacer un estudio muy profundo, pero estoy diciendo algunos tips para que tú vayas dándote cuenta qué es lo que celebramos en Navidad. La persona de Cristo es clave en Navidad. Hablamos de natividad, el nacimiento. ¿De quién? De Cristo. No es el cumpleaños de Cristo, es el nacimiento. ¿A qué nos referimos? En que la persona de Cristo se humana. Y mira lo que dice Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Quiero hacer mención de Colosenses. Dice que en Colosenses 1:29 de que Cristo es el creador de todas las cosas. Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Y te fijaste lo que dice acá el Salmo? De Jehová es la tierra, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Versículos 3 al 6 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¡Qué hermoso! Y ahí está la pregunta, bueno, ¿quién puede lograr las exigencias de Dios? ¿Quién puede lograr satisfacer la santidad de Dios, la justicia de Dios? Y ahí dice, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Tienes tú esa calificación? ¿Puedes tú ser considerado como esa persona que está siendo descrita acá? Ni yo ni tú. Dice, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Jehová. Yo no soy calificado así y creo que tú tampoco. Nadie, la palabra dice, no hay justo ni aun uno. Entonces la pregunta es, ¿estás alcanzando las exigencias de la santidad, la justicia de Dios? Pero tranquilo, mira lo que dice después. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, dice de nuevo, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Y quiero que me acompañes ahí a Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y mira, quiero que entendamos un poco lo que estamos leyendo acá. Dice, Emmanuel, Dios con nosotros, el Pantocrátor, el Todopoderoso, este Jesús que viene a encarnarse en un bebé. Este bebé que nace ahí en Belén es Dios. Y acá yo me estoy adelantando un poco a la película en el Salmo 24, porque dice, ¿quién subirá al santo templo, al santo lugar, al santo monte de Dios? El puro de corazón, el de manos limpias,
el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Y luego dice, ¿quién es este rey que viene? Hay puertas eternas. Lo que está haciendo mención es que cuando Cristo viene a este mundo, Él cumple todo de tal manera que cuando Él regresa a la eternidad, Él regresa al cielo, los ángeles y los seres en la eternidad miran y dicen, ¿quién es este que entra? Y ahí está, con las manos horadadas, con su costado traspasado y con un cuerpo de ser humano, entra al cielo y fíjate, ¿te fijaste cómo es nombrado? ¿Quién es este rey de gloria? ¿Quién es el que viene? Jehová de los ejércitos, el rey de gloria. Cuando Cristo viene a entrar nuevamente al cielo, Él viene como el rey de gloria. Por eso cuando Él vuelva como por segunda vez, Él va a venir como el rey de gloria, porque Él ya es el rey de gloria. Él va a venir a reinar. ¿Por qué? Porque Él tiene que reinar, porque Él ya es rey. Y aquí quiero llevarte a algo muy interesante. Nuestra salvación está marcada, ¿por qué? Porque el Rey de Gloria la logró en la cruz del Calvario. Él vino y nació de una virgen en la ciudad de Belén. ¿Para qué? Para morir por ti y por mí. Ahora, ¿en base a qué está sustentada nuestra salvación? Mira, leamos Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es una porción bastante conocida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué estamos hablando y a qué queremos llegar acá? Cristo viene y se humana, se encarna, y después cuando Él regresa al cielo, regresa a la gloria de Dios, regresa con un cuerpo humano. Y eso es asombroso. No alcanzamos a dimensionar. Imagínate los ángeles y los seres ahí mirando a su creador como una criatura que Él creó, como Adán. Es que eso es asombroso. Y quiero que entendamos que cuando Cristo hace eso, lo hace para presentarse en propiciación por ti y por mí, para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y mira lo que sucede acá, porque por gracia sois salvos. Muchas veces dudamos de la salvación y decimos, es que ¿qué más puedo hacer para estar seguro de la salvación? Primero, la salvación no depende de lo que hagamos, sino que lo que Cristo ya hizo. Él se humanó, Él vino a morir, Él sufrió la cruz, sus manos fueron traspasadas, su costado fue traspasado, Él soportó la vergüenza, Él fue sepultado y al tercer día resucitó. Él lo hizo. Alaba su nombre, adórale. Por eso celebramos la Santa Cena, por eso celebramos Navidad, porque Él lo hizo. Pero aquí viene otro punto importante. La salvación está basada en la gracia. Fíjate lo que dice ahí, porque por gracia, no en tu fe. Uno de repente dice, es que debería tener más fe para alcanzar salvación. No, dice, por gracia sois salvos. Si Dios no muestra gracia, por más fe que tengamos, no tendremos oportunidad. La gracia es la base, la fe es el medio, pero la gracia es la base. Tu salvación, mi salvación se sustenta en la gracia de Dios. Y por eso ahí en Juan capítulo 1, ¿qué es lo que dice? Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero acompáñame ahí al versículo 16, porque es hermoso lo que dice. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. La salvación siempre ha sido por gracia, pero sobre esa gracia Dios ha puesto aún más gracia en la persona del Señor Jesús. Por eso la Navidad se trata de Cristo. No podemos sacar a Cristo de la Navidad.
Y aunque hoy día muchos meten ahí a Santa, los renos, Olaf y los monos de nieve, bailando y moviéndose, etcétera, todas esas cosas, no puedes sacar a Cristo de la Navidad porque si no ya deja de ser completamente Navidad. Es cualquier basura, pero no es Navidad. ¿Me explico? Pablo lo dice de esta manera. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y por eso la gracia de Dios se hace manifiesto en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación. ¿Has alcanzado salvación? ¿Tienes una relación personal con Dios? Ahora quiero que pensemos en esto. Cristo se humana, Jesús, el Señor, viene y se encarna y cumple con las exigencias divinas y vuelve a la gloria como Rey de Reyes, como Señor de Señores. ¿Para qué? Para volver a reinar. Y por eso estamos esperando que Él vuelva. Pero la primera venida, lo importante es que Él viene y se encarna. Ahora, Él entonces cumple con todas las experiencias humanas y Cristo es 100% Dios, 100% hombre. El Señor Jesús cumple tanto como Dios como hombre ambas cosas. Y eso es asombroso. Alaba a Dios por eso. Y en tercer punto, debemos considerar, Cristo revela todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios. El Señor Jesús, cuando Él viene, revela todo lo que tú y yo necesitamos conocer acerca de Dios. Y por eso Pedro escribe acerca del Señor Jesús. Mira, acompáñame ahí a Primera de Pedro, capítulo 2, y mira lo que dice el versículo 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado. ¿Te acuerdas del Salmo 24? Cristo cumple las exigencias divinas. Ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cumple las exigencias divinas. Versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Y ahí Cristo sufre toda la experiencia humana, y Él entiende perfectamente cómo tú y yo sentimos, lo que vivimos, lo que olemos, lo que sentimos en nuestra piel, en nuestro cuerpo, el calor, el frío, todo eso. Él conoce perfectamente lo que significa ser un ser humano. Él entiende perfectamente lo que tú estás sintiendo y experimentando en tu día a día. Por eso el Señor Jesús es llamado también nuestro amigo. Y mira lo que dice el versículo 17 de 2 de Pedro capítulo 1. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahí está. Mateo 17:5 lo vuelve a confirmar. Mientras él aún hablaba, una voz de la luz, una nube de luz les cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y por eso Cristo revela todo lo que tú y yo necesitamos saber acerca de Dios. Por eso es tan maravilloso el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero no quiero hablar tanto del nombre, sino de la idea de que Cristo se hizo como uno de nosotros. Dios se encarnó como una propia criatura. Alguien comentaba ahí, ¿cómo sería posible de que el Quijote conociera a Cervantes? Porque Cervantes conocía muy bien al Quijote. Él lo escribió, él lo pensó, él lo dejó ahí plasmado para la historia nuestra. En un lugar de la Mancha, del cual su nombre no quiero acordarme, vivía un Quijote y un hidalgo. Pero
Este Quijote, ¿cómo podría conocer a Cervantes? Cervantes tendría que plasmarse dentro de la obra y darse a conocer al Quijote. E imagínate el Quijote, decir, ¿cómo es posible que tú me hayas creado si tú eres parte también de esta historia? Eso es lo que muchas veces nos pasa. Pero quiero que entendamos esto para que cuando celebremos Navidad demos testimonio de este hecho tan maravilloso, porque la primera venida es gloriosa. Y si la primera venida es gloriosa, imagínate cómo va a ser la segunda venida. Aún mejor. Se cuenta que Charlie Brown iba a ser estrenada para una programación especial de Navidad y los ejecutivos estaban muy nerviosos, los ejecutivos de la televisión, porque había una parte importante en donde se iba a mencionar la Biblia y donde se iba a expresar claramente qué es lo que era la Navidad. Y Charlie Brown, en su costumbre, iba a hacer esas preguntas que hace. Y los ejecutivos dijeron, ¿sabes qué? Toda la parte de la Navidad mejor sácala de la programación de Navidad. Pero el autor de Charlie Brown se opuso. Y finalmente, entre tira y afloja, salió al aire. ¿Sabes qué? Fue un éxito. Y la gente estuvo muy contenta de verlo y se ha transmitido muchas veces en distintas navidades la Navidad de Charlie Brown. Pero este es el punto. Cuando él pregunta en medio de toda la conmoción, dice, ¿cómo hay tanto consumismo? ¿Cómo hay tanto comercio? Y se olvida, ¿qué es la Navidad? Y pregunta él, ¿qué es la Navidad? Y ahí Linus toma una porción de Lucas capítulo 2 y comienza a leer acerca de los pastores. Y dice, tomaron al niño y lo envolvieron en pañales. Y fíjate lo que él empieza a contar. Y es maravilloso. Y eso es la Navidad. Que Dios en un momento dado se sujetó, se limitó a sí mismo para que tú y yo dejáramos de tener límites. Dios se humilló, pero no al hacerse hombre, porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dice Filipenses que Él se humilló y después, en condición de hombre, toma la cruz. Y ahí Él sufre la vergüenza misma para que tú y yo no suframos más vergüenza. Por eso en Romanos 10 dice, y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Dios se limitó para que tú y yo ya no tengamos más límites. Dios se avergonzó para que tú y yo ya no nos avergoncemos. Cristo vino a este mundo y cumplió las exigencias divinas para que tú y yo pudiéramos en Él cumplir esas exigencias tan altas. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Y esta vez que viene diciembre, una vez más celebrar Navidad, ¿cómo vas a celebrar esta Navidad? Dale la honra y la gloria a Cristo Jesús, porque Él es el verdadero Rey que nació en Belén. Que el Señor te bendiga y que sea una muy buena semana esta que viene al comenzar este mes de diciembre. Celebremos al verdadero Rey de Reyes, al Señor Jesús, que vino una vez y estamos esperando que regrese la segunda vez.